autorización para continuar esta sesión, doctor. Bien. Muy buenos días. Hoy estamos 15 de septiembre del 2023, son las 10 horas y 17 minutos. Se deja constancia que hemos estado en sesión reservada con relación a la declaración de un colaborador eficaz. Esta sesión es abierta y, por tanto, pregunto al señor fiscal, ¿observaciones al acta de la sesión anterior? Sí, señor director de debates, buenos días con todos los presentes. Por la Fiscalía, sin observaciones al acta. Doctor Cruzado. Buenos días, señores magistrados y todos los presentes. Sin observaciones de la parte civil. Bien, gracias. Doctor Atencio. Muy buenos días con todos los presentes, señor director de debates, sin ninguna observación. Muchas gracias. Doctor Erika, ¿tenemos despacho pendiente? No, doctor, no hay despacho que dar cuenta. Bien, con relación al colaborador eficaz ofrecido como prueba por la Procuraduría, la sentencia recién va a ser remitida y para efectos de correr traslado, poner en conocimiento mejor de la defensa y nos reservamos su admisión para su momento. Bien, con la precisión del número, doctora, para que aparezca en clave, el número de clave o el código de clave. Bien, no hay despacho pendiente. Conforme al estado del proceso, corresponde verificar el tema de la declaración del señor Bermejo, ¿verdad, doctor Erika? Este es el estado, ¿verdad? Así es, doctor. Bien, doctor Ronald, usted ha conferenciado ya con el señor Guillermo Bermejo respecto de su posibilidad de declarar en juicio. Finalmente, si guarda silencio es su derecho y no puede ser considerado como una falsa o mala justificación. ¿Ha conferenciado usted ya, doctor Ronald? Sí, señor director de debates, efectivamente conferenció con mi patrocinado y él, en aras de poder colaborar con la Administración de Justicia y con el esclarecimiento de los hechos, va a declarar en el presente juicio. Muchas gracias. Don Guillermo, entonces, esa es su voluntad, declarar en este proceso. Así es, doctor. Así es, señores magistrados. Bien, las preguntas son directas. Frente a cualquier pregunta que usted no lo comprenda, pida la aclaración y también se detiene usted si su abogado plantea una objeción. ¿De acuerdo? Doctor Perfecto, Quiroz. doctor. Bien. Doctor Quiroz, adelante. Muchas gracias, señor director de debates. Señor Bermejo, buenos días. ¿Me escucha usted? Sí, doctor Quiroz. Sí. Díganos, para los años 2008-2009, ¿a qué actividades se dedicaba usted? Bueno, yo daba conferencias en distintos lugares, ¿no? Recordarán que han sido años donde, sobre todo en los gremios agrarios, se debatía mucho el tema del Tratado de Libre Comercio. Yo he sido asesor de gremios campesinos dedicados a distintos rubros, entre ellos el de la hoja de coca. Y me parece del año 2005, 2006, he asesorado a la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras. Es como, si me permiten la comparación, es una especie de CGTP, ¿no es cierto?, del mundo agrario de estas zonas de cultivo de hoja de coca, pero que no es el único rubro, por cierto, ¿no? Por eso el término no se refiere únicamente al cultivo de hoja de coca, sino a de productores agropecuarios. Muy bien. Aparte de estas actividades, ¿tenía alguna otra actividad más usted? ¿Perdón? No entiendo a qué se refiere su pregunta. Aparte de asesorar, de dar conferencias, tal vez cursaba estudios, capacitación o alguna otra actividad diferente a esta. No, mira, más bien nosotros la dábamos, ¿no? Usted entenderá, doctor, que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en el Perú se fue aprobado y luego cuando se le preguntó a los colegas de aquella época, digo colegas porque ahora soy congresista, casi no lo habían leído, ¿no? Fue un tratado que se firmó no solamente de espaldas a la población, sino llevados de la mano de una cierta propaganda, ¿no? Éramos pocos realmente, en el país pocos, digo, porque excepto algunas revistas especializadas y algunos que hacíamos de conferencistas, nadie dio una investigación clara, algo que tenía más o menos 8.000 páginas, ¿no? Fue un esfuerzo realmente importante poder analizar, sobre todo el rubro de la agricultura, que bueno, yo sé que no tiene que ver ya con el juicio, pero que hoy sentimos los efectos, ¿no? De un tratado que todos estamos de acuerdo que deben haber tratados, pero que afectó mucho al mundo agrícola,
Entre eso, el por qué muchos campesinos dejan su cultivo y siembran hoja de coca, ¿no? Correcto. Y díganos, en ese periodo de tiempo del 2008-2009, ¿dónde vivía usted? En Lima. Bien. Díganos, ¿a usted se le conoce o se le conocía con algún sobrenombre o apelativo? No, ninguno, bueno, excepto pues, en mi familia, ¿no? Que me dicen, como le dicen a mi papá, ¿no? Somos una vieja tradición de Guillermo Bermejos en la familia, pero nunca llevo sobrenombres yo en mi vida, ¿no? Correcto. Y díganos, familiarmente, no sé si a usted cómo se le llamaba. Pacho. A mi papá le dicen, mi papá en el barrio de Lince, donde hemos vivido casi toda la vida, a él le dicen Don Pacho, y yo como he sido su primer hijo varón era Pachito, ¿no? Bien. Díganos, ¿y en algún momento usted escuchó por ahí o conoció a alguna persona que le conocieran con como Camarache? No, nadie, doctor, nadie. ¿Perdón? No, nadie. O sea, usted, No. si le entendí la pregunta bien, discúlpeme, es Sí. si alguien me conocía a mí con ese sobrenombre, ¿verdad? No, sí, conocí a alguna persona que le llamasen así. Ah, si yo conocía a una persona que llamasen así, no, Sí, tampoco. correcto. Díganos, ¿usted conoce o ha escuchado en la zona conocida como Huachinapata, en Santo Domingo de Acobamba, en Huancayo? No, doctor, no. Por efectos de este juicio, ¿no? Que es la tercera vez que estamos hablando de lo mismo ya, pero no, nunca antes, ¿no? Nunca antes de este juicio sabía que la existencia de un lugar así siquiera. Bien. Eh, un momento. En algún momento, por alguna razón, usted escuchó o lo obligaron, en todo caso, a recibir adoctrinamiento ideológico, político de Sendero Luminoso. No, doctor, y fíjese, ¿no? Yo soy un hombre de izquierda, eso jamás lo he negado, jamás lo voy a negar tampoco. Yo he sido formado en canteras de una izquierda democrática, ¿no? La persona que me formó a mí fue Franklin Acosta del Pozo, exalcalde de Ate Vitarte por la Izquierda Unida entre el periodo del 80 al 89, si no me equivoco, ¿no? Yo lo conocí cuando él ya no era alcalde y más bien fuimos formados, no sé si el término es odiando, detestando o criticando a Sendero Luminoso, porque el mencionado señor, que ya en paz descanse, él sufrió atentado de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso intentó volarle Palacio Municipal en 3 oportunidades. Mi abuela es de Ayacucho, mi abuela sufrió, bueno, como mucha gente en Ayacucho, atentados en el mercado donde casi pierde la vida más bien, ¿no? Así que por ningún lado, por lógicas cercanas o por formación política, yo podría aceptar una ideología que genera solamente muerte, ¿no? Correcto. Díganos, ¿usted conoce sobre el manejo de armas de fuego? No, doctor, Bien. ¿En algún momento usted ha tenido armas de fuego? jamás, doctor. Bien. Díganos, finalmente, ¿en algún momento usted conoce, en todo caso, a la persona de Wilder Atalaya Pagueño? No, doctor. Bueno, lo vimos en estos juicios, ¿no? El señor ha manifestado en estos juicios que él fue obligado por la policía a decir que me conoce, ¿no? Correcto. Antes del juicio no lo conocía. No, doctor. Correcto. Eh, al señor Sergio González Zapata. Yo lo recuerdo como un periodista arequipeño, ¿no? Yo tengo entendido que él estuvo cercano también a organizaciones agrarias. Disculpe, no le copié bien. ¿Podría repetir, por favor? No sé si es mi internet.
Parece que no sé, A lo mejor el estoy audífono, pero escuchando bueno, entrecortado. le decía que lo ubico, no es que haya tenido una relación con él, pero lo ubico como un periodista arequipeño, ¿no? Que estuvo muy cercano a algunos gremios donde nosotros damos charlas, ¿no? Bien. ¿Y desde cuándo lo ubica, o como usted nos explica, ¿no? Que lo ubica, ¿desde No, yo lo cuándo? habré visto un par de veces, a lo mejor, con suerte, ¿no? De algún congreso cocalero, ¿no? Me parece. ¿Recuerda la fecha? No, doctor, han sido tantos, ¿no? Incluso ahora como congresista he ido a un par durante mi gestión, que es matemáticamente imposible recordar pues, con exactitud, disculpará usted. Correcto, correcto. Y díganos, al señor Richard Hermenegildo Laurencio del Valle, ¿lo Fíjese, conoce? yo creo, no estoy muy seguro, ¿no? Porque en la ciudad de Tingo María hace ya cuántos años, ¿no? Se hizo un evento acerca del Tratado de Libre Comercio y sus implicancias en materia agraria. Disculpe que estoy un poquito mal con la voz también por el tema de salud. Si se me nota ronco, me dicen para ir más despacio. Y donde Sí, me siga parece nomás. que sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, sí, está bien. Muchas gracias, doctor. Disculpen ustedes. Hace muchos años también en función a un evento sobre el Tratado de Libre Comercio que se dio en Tingo María, me parece, un sector del magisterio apoyó la organización de este evento. Me parece que ahí, me parece, digo, porque el apellido me suena, no recuerdo rostros, pero el apellido me suena, ¿no? Correcto. Y díganos, ¿recuerda usted cuándo fue eso? El que en boga el tema del TLC fue a principios del siglo presente, ¿no? No sé, 2005, 2006, tal vez por ahí, doctor. Con exactitud no le puedo mentir, ¿no? Bien. Díganos, ¿y en algún momento conoció o escuchó lo que es el apelativo del camarada Coqui? No, doctor. Mire, yo no sé si sirve esto como insumo para poder entender un poquito más, ¿no? Los gremios agropecuarios, sobre todo los dedicados a la hoja de coca en estas zonas que son o han sido zonas de emergencia, todas tienen por necesidad la coordinación previa con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ningún término de camarada ni nada similar puede sonar en esos lugares porque muchas de las, por ejemplo, ¿no? En el ORAE son los comités de autodefensa que han sido formados por la Fuerza Armada. Caso similar, no es el término de comité de autodefensa, pero son rondas campesinas, más entrenadas por la Fuerza Armada, también se daban en el Alto Guayana, ¿no? Entonces, todos los dirigentes han pasado por filtros, por lo general, por las propias Fuerzas Armadas. Entonces, no existe en los gremios focaleros, por más que yo sé que a veces es un sector político de la prensa que quiere vincularlos, temas de carácter ideológico, no son temas de carácter netamente gremial, ¿no? De intereses comunes, en este caso de los agricultores. Entonces no hay esos términos, ¿no? No existen esos términos de camaradas o cosas así, ¿no? Bien. Eso sería por la fiscalía, señor director de Bates. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Cruzado, adelante. Muchas gracias, señor director de debate. Señor Bejo, buenos días. Señor Elmer, ¿cómo está? Bueno, doctor. Buenos días. Buenos días. Dígame, a la zona del BRAE, ¿usted en alguna oportunidad ha viajado a algún sector del BRAE, recuerda? Nos ubicamos en todo caso entre el año 2008 y 2009, si puede recordar. Mire, doctor, al BRAE yo he ido en varias oportunidades por los congresos focaleros, ¿no? La narrativa que yo escuché en este juicio las dos veces, si me permiten, ¿no es cierto? Es un ingreso que de verdad es para mí desconocido, ¿no? Porque todos los que vamos para pichar y que digamos, en términos coloquiales, y cabe señor magistrado, señor de la Fiscalía, de la Procuraduría, pichar es como el centro del BRAE, ¿no? Por llamar así, como, ustedes saben que el BRAE no es una región, no es una denominación, no es exacto, no pertenece a un lugar específico, es el cruce de varias regiones.
Pero quienes quieren ir para el BRAE, si cualquiera de los que estamos aquí presentes quisiéramos ir para el BRAE, siempre la recomendación va a ser ir hasta Huamanga y de Huamanga tomar una camioneta que te lleve hasta Pichari. Esa es la forma, ¿no? Entonces yo he asistido a los eventos que casi siempre, doctores, por ejemplo, este año nuevamente fue el Festival de la OGECOC, porque es algo que a mí me invitan desde el 2000 y algo, ¿no? 2010, por ahí 2011, no recuerdo bien, ¿no? Y siempre el camino es el mismo, ¿no? No existe otro camino para ir para la zona libre, ¿no? Entonces toda la vida que he vivido ha sido por la misma ruta, ¿no? Rumbo a Huamanga y de Huamanga por la carretera Quino-San Francisco hasta llegar a Pichari, ¿no? Claro, en estos, para más claridad, Pichari es Cusco, ¿no? A veces yo entiendo que, no sé, como decía, hay una narrativa, ¿no?, acerca de las partes malas del BRAE, pero la verdad es que, bueno, el BRAE primero es una zona de paz, es una zona de pacificación, es una zona llena de bases militares y policiales, donde todas las organizaciones tienen que conversar con el Comando Especial BRAE, donde ningún discurso de izquierda siquiera podría calar en una zona donde Sendero hizo tanto daño. Entonces, yo he ido varias veces allá, pero por este tema en específico, ¿no? Yo le comentaba al señor fiscal cuando me preguntó, nuestras disertaciones allá siempre tenían que ver casi con lo mismo, ¿no? O con tratados internacionales, o con el tema de la OFECOCA, o con la lucha contra el narcotráfico. Fuera de eso, a los agricultores no les importa otro tema, ¿no? A ellos no les interesa que uno pueda venir a hablar de cosas partidarias, políticas, ideológicas, ni nada que se les parezca. Las veces que usted llegaba a estos lugares del sector del BRAE, que está indicando, básicamente Pichari, ¿cuánto tiempo era su estadía en estos lugares? Mire, doctor, casi siempre es ir, exponer y regresarse, ¿no? Porque, como entenderá, tampoco los campesinos tienen mucho tiempo, ¿no? Para ir a hacer un evento, repetir de sus localidades hasta el municipio, ¿no? Hasta algún salón que el municipio preste o algún local que esté ahí a la mano y luego tiene que regresarse. La vida campesina, usted comprenderá, doctor, es diferente a la vida de ciudad, ¿no? Entonces los eventos duraban un par de días, a lo mejor, y yo escogía qué día, o me decían, ven este día, llegaba la noche anterior y con las mismas después de los eventos yo terminaba regresando, ¿no? Correcto. Nos indicó usted que para llegar a este lugar, lógicamente, la única ruta era Ayacucho, ¿correcto? Dígame, nos centramos entre el año 2008-2009. En estos viajes que usted realizaba, ¿en alguna oportunidad fue exclusivamente solamente a la ciudad de Ayacucho, o en este caso Huamanga o Huanta? ¿Recuerda usted? Es que es diferente, ¿no? Cuando hablamos de la zona Braen, como le decía, es muy extenso, ¿no? El Braen llega hasta Huanta, por ejemplo. Sin embargo, en la cabeza de la gente, el Braen es zona cocalera. Entonces, como que no entra, por ejemplo, la convención también es Braen, en Cusco, también es Braen, ¿no? Donde también estaba. Pero cuando uno quiere identificar, uno se está refiriendo más que todo a la zona, digamos, un poco más alejada de las ciudades. Ahora, para ser específico, doctor, yo, la verdad, esa es la acusación, quisiera entenderla porque cambian de fechas según juicio que llegue, ¿no? Y en 2009 yo, luego de revisar algunas cosas, yo estuve primero en febrero, que tanto se habla del mes de febrero, y lo pueden revisar con mis salidas del país. Yo estuve en Chile. Yo estuve en Chile en una conferencia que me invitaron en Chile, tema de medio ambiente, me parece, o algo así. Y luego, después de Chile, yo estuve en Trujillo. Entonces, físicamente es imposible que a mí me quieran atribuir haber estado en este lugar el 2009. No porque no lo conozco, yo he dicho, el Braille, yo siempre he ido y voy hasta ahora, ¿no? Pero jamás actividades pues, que tengan que ver con la subversión, doctor. Mi pregunta iba a si ha viajado usted para realizar algunas actividades, qué sé yo, en Huamanga y entre Huamanga y Huanta específicamente, entre los años 2008-2009, si recuerda usted. No recuerdo, doctor. Sí me ha tocado. Por mi vida política yo tengo más de 25 años como dirigente en la izquierda, como expositor, ¿no? Seguramente que sí he participado en esas ciudades. Las fechas no las recuerdo. Me resulta casi imposible poderme acordar con exactitud, doctor. Correcto. Dígame, ¿conoce usted a la persona de William
Antonio Minaya Romero? ¿Lo conoció usted en algún momento? No, doctor, no, como le digo, ahí ya en el juicio anterior hemos visto que a veces quieren sindicar en función a actividades donde han habido personas que han estado presentes en esos espacios, ¿no? Yo creo que todos los que... Disculpe, hay una bullita ahí que no sé de quién es. No lo puedo escuchar. Sí, doctora. Doctor, cuando esté respondiendo, se filtra de la Procuraduría. Ya, responde. Disculpe, me desubiqué un poquito, me reitera la... Sí, estábamos hablando sobre la persona de William Minaya Romero. Doctor, sí, le decía que efectivamente en muchos de los eventos en los que yo he participado, yo recuerdo en el juicio anterior, me imagino que por ahí va su pregunta, hay gente que ha estado presente, pero eso no significa que haya habido una relación, ¿no? Yo creo que los que están aquí presentes, seguramente muchos de ustedes son profesores universitarios, son también académicos que van a exponer, y saben que al final de cualquier evento se acerca la gente, pide una foto, la gente en provincia es muy amable, no te invitan a un café, pero uno no puede saber las actividades después de la gente. Una relación con ninguno de esas personas que se mencionan en este juicio he llegado a tener yo, ¿no? A la persona de Ulcer Pilpa Paitán. Tampoco, doctor. Haberlo conocido. A la persona de Blanca Riveros Alarcón. Tampoco, doctor. Dígame, usted le indicó al señor fiscal que también conoció al señor Sergio González Apaza como un periodista arequipeño. Le pregunto si en alguna oportunidad usted ha tenido algún tipo de discrepancia, algún tipo de problemas con esta persona de Sergio González Apaza, ¿recuerda usted? No, doctor, la verdad que nosotros los que vamos a asesorar a los gremios nos tienen bastante estima más bien, ¿no? Porque vamos pues por cuestiones mínimas, ¿no? De apoyo a los gremios en función a lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces yo no recuerdo tener problema con absolutamente nadie, ¿no? No recuerdo en ningún sector, no solamente del campo agrario, por llamarlo así, sino tampoco con ningún sector de izquierda tener ningún problema con nadie. Correcto. La ciudad de Huancayo, usted recuerda haber visitado entre los años 2008-2009, ¿recuerda? Me parece que posterior, doctor. Estaba haciendo un esfuerzo y yo fui a la juramentación, creo que es el término, del presidente regional de Junín, pero me parece que eso fue en la campaña de 2010, ¿no? Eso habrá sido enero del 2010, más o menos. Y para alguna invitación, eso sí, creo que después, que me hizo la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Para un tema, me parece, sobre la Asamblea Constituyente. Correcto. Usted también ha indicado que a Richard Hermenegildo Laurencio del Valle lo conoce. Más o menos. Me parece, doctor, la verdad no podría, o sea, lo que pasa es que es un apellido poco convencional, ¿no? Poco convencional. Entonces, lo dejo en ese porque entender que han pasado tantos años, ¿no? Han pasado tantos años y tantas actividades que tratar de recordar a cada persona, y sería más fácil decir, no lo conozco, ¿no? Sería más sencillo. Pero yo tratando de ser absolutamente honesto con ustedes, trato de dejarles con claridad qué es lo que tengo en mi cabeza. Correcto. Pero a esta persona, si lo recuerda, lo poco que recuerda, ¿en qué lugares lo habría visto? No, solamente en un evento, porque creo que fue el único que hicimos sobre TLC en la ciudad de Tingo María, ¿no? Que fue en un colegio, además. Fue en un colegio, no creo que privado de allá, ¿no? Que apoyó tanto el magisterio como apoyó también el gremio campesino del lugar. Y fue, como le digo, doctor, yo tengo por costumbre, porque, bueno, sobre todo antes, los recursos no daban, ¿no? Yo llego, expongo y me voy. Es una costumbre que tengo yo de toda mi vida, ¿no? Correcto. Dígame, dentro de las actividades, esto de asesoramiento, básicamente, ¿en alguna oportunidad usted llegó a algún lugar que pertenezca o a la misma ciudad de Tocache, recuerda usted? No, porque es más sencillo, doctor, que las comunidades más lejanas vengan al Distrito Central, ¿no? Es más económico, ¿no? Es más sencillo porque
cuando se dan este tipo de circunstancias previas a una huelga, previas a un congreso, incluso usted entenderá, me imagino usted igual debe conocer mucho el país, eh, las autoridades locales con las comunidades campesinas se llevan muy bien, ¿no? Entonces se dan facilidades para que puedan llegar a un punto, para que tengan un lugar donde estar y que los expositores también lleguen. No saldría beneficioso que los expositores vayan a cada caserío, ¿no? Sería un desgaste inútil y de demasiado tiempo que no tenemos tampoco. En esas actividades que usted realizaba de asesoramiento, ¿recuerda usted haber escuchado o conoció personas que pertenecían a una denominada grupo cocalero, productores creo de hoja de coca, Saúl Cantoral? ¿Le recuerda a usted? No, no recuerdo, pero eran decenas, doctor, ¿no? Decenas, porque en cada, si usted revisa, ¿no? Si usted revisa las zonas donde está este complejo problema, están casi todas en centros poblados, entonces cada sector tiene su denominación, su nombre, lo que fuera, ¿no? Correcto. Y dígame, para ir concluyendo, nos indicó, señora el fiscal, también que usted en febrero, precisamente del año 2009, estuvo fuera del país. Entre esos años, 2008-2009, ¿recuerda usted haber viajado a otros países, fuera del país, en todo caso? ¿Qué países? Me parece que en esos 2 años solamente a Bolivia y Chile, ¿no? Estoy casi seguro que esos 2 nada más, ¿no? Correcto. ¿Nos puede indicar cuál fue el motivo de los viajes, tanto a Bolivia como a Chile? Sí, recordarán, no sé si ustedes recordarán, pero por esos años estuvo muy en boga el tema del medio ambiente, ¿no? El vicepresidente, candidato a la presidencia también de los Estados Unidos, Al Gore, sacó un documental sobre la verdad incómoda, ¿no? Acerca de los daños que estábamos haciendo como generación y como modo de producción al medio ambiente. Entonces, muchos de los pueblos originarios, incluso en Chile, ¿no? Que a veces se cree que no hay muchos, pero sí existen, organizaron por allá y también en Bolivia, ¿no? Así que hubo mucho movimiento con ese tema también, doctor, en esos años. Pues por ese tema, ¿no? Correcto. No recuerdo, lo que en todo caso le pregunto, no me quedó claro más o menos, en el año 2009 exactamente, ¿a qué país viajó? Chile y Bolivia, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, pero Chile segurísimo, doctor, Chile segurísimo de febrero del 2009. ¿A Venezuela visitó en alguna oportunidad, señor Bermejo? Yo estuve el 2005, el 2006 y luego el 2014, 15 más o menos, ¿no? Porque hubo eventos sobre el Festival Mundial de la Juventud, el 2005 me parece que a mediados. Y el 2006 invitado a ver, a ver las misiones, ¿no? Como lo que sería acá en el Perú, doctor, los programas sociales, ¿no? En Venezuela habían 2 programas que me interesaban mucho ver, uno era el de vivienda, ¿no? Para eso, ahora es mucho más, pero para esa época se habían construido 400.000 viviendas en distintos barrios y me parecía algo novedoso para América Latina. Y también el tema agrario, ¿no? Que bueno, no, sí hay unas diferencias con nuestros amigos de Venezuela, pero me interesó mucho. Entonces, el 2005 y el 2006, y de ahí, si no me equivoco, yo no vuelvo hasta 2013, 14, 15, por ahí, ¿no? Correcto. Y dígame, ¿a Colombia visitó usted, el país de Colombia? ¿En qué año, doctor? Nos centramos, en todo caso, le voy a mencionar que es el periodo de imputación 2008-2009. No, doctor, no. Solamente recordar una cosa, doctor, ¿no? Por ejemplo, 2005-2006, como fuimos en delegaciones del Perú, fuimos por tierra, ¿no? Pero claro, si usted revisa mi pasaporte con toda tranquilidad, podrá ver que lo que se pasó por Colombia es solamente el tiempo que dura el viaje, ¿no? Que son 24, 26 horas, me parece. Pero no visité Colombia, yo no bajé a ninguna ciudad de Colombia, no estuve en ninguna reunión, no estuve en ningún evento, no estuve invitado, ni me quedé más de lo que demora en ir el bus por carretera, ¿no?
En alguna oportunidad, señor Bermejo, usted escuchó hablar sobre el tema de las casas del Alba. ¿Recuerda usted sobre este tema? Sí, claro. ¿Nos puede explicar más o menos de qué se trata? Bueno, la verdad, doctor, yo vinculación con la Casa del Alba nunca tuve, ¿no? O sea, yo no era parte de ninguna Casa del Alba, fueron muchas las que se abrieron en el Perú, básicamente por tema médico, ¿no? Tengo entendido de que había una misión que se llamaba Misión Milagros, doctor. Milagro, ¿no? En singular. Era un objetivo de sectores médicos cubanos y venezolanos para darle solución a los problemas de vista de gran parte del continente. Tengo entendido que esa misión en toda América Latina, no solamente en el Perú, doctor, operó a más de 5 millones de personas. En el Perú no sé la cifra, pero sé que fueron muy perseguidas y yo creo que de manera injusta, ¿no? Porque la misión de ellos era exclusivamente médica, para ayudar a nuestra gente. Y muchos peruanos quedaron muy agradecidos con esta misión que en su momento dio el gobierno de Venezuela como el de Cuba. ¿Tuvo conocimiento usted en alguna oportunidad estas casas del Alba de alguna manera fueron patrocinadas o tuvieron alguna relación con las denominadas FARC? ¿Recuerda usted? Pero, doctor, creo que hay una confusión, ¿no? O sea, la FARC ni siquiera es ya era un grupo subversivo colombiano, terrorista colombiano, no tiene este tipo de capacidades. Usted entenderá que las casas del Alba primero eran organizadas por peruanos, ¿no es cierto? En obvia relación con el gobierno de Venezuela y con el gobierno de Cuba por el tema médico que le estaba planteando, ¿no? Entonces, nada tiene que hacer aquí, pues, estos organismos extranjeros, ¿no? Correcto. Recordando, doctor, discúlpeme, creo que esto también es importante porque en la acusación hablan de las FARC de Venezuela, o sea, las FARC no son de Venezuela. Las FARC, o sea, su territorio de operaciones, su versión fue en Colombia durante 4 décadas, ¿no? Correcto. Muchas gracias, señor editor de debate. Con eso de conclusión, muchas gracias, señor Bermejo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Adelante. Sí, señor magistrado, ¿puedo preguntar? ¿Aló? Sí, en efecto. Le dije adelante, doctor. Sí, disculpe, se me cortó la comunicación. Gracias. Señor Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le voy a hacer algunas preguntas, por favor, aclaratorias. ¿Usted podría decirnos cuál es la diferencia entre la posición ideológica de izquierda que usted ha mencionado en este acto que usted profesa y la posición ideológica de Sendero Luminoso? Bueno, doctor, son varias, ¿no? Son varias. En primer lugar, los que fuimos formados en el seno de la izquierda democrática del país, entendemos que ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, marxismo, leninismo y así, sucesivos planteamientos ideológicos. A nosotros nos formaron en los clásicos, o sea, el istmo, ¿no es cierto?, para decir Marx y marxismo, es porque Marx aportó algo a la ciencia de lo que nosotros consideramos el socialismo, ¿no?, que lo consideramos una ciencia política. Leninismo, porque Lenin también aporta algo. ¿En qué aportaron ellos dos, por ejemplo? ¿No? Marx, él dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Que es la lucha de clases, bueno, los que dominan contra los dominados, ¿no? Y hace una narrativa histórica de que eso fue así desde el inicio de las primeras sociedades. Por eso se le da el ismo, esto es una verdad, ¿no es cierto? Esto es algo real. Lenin, y se le da el ismo también a Lenin, porque Lenin dice, en el esquema de Marx en materia de desarrollo económico y político, cada país va a desarrollar el capitalismo, por lo tanto, se va a industrializar, por lo tanto, va a tener masa trabajadora, y esa masa trabajadora tarde o temprano va a luchar contra los dueños del gran capital. Pero Lenin dice, eso no fue así, ¿no? Hay países que desarrollan la industria y hay países que solamente contribuyen con materia prima. Esa era, que no tiene nada que ver con cuestiones de carácter militar o de opresión física, él le llama imperialismo, es decir, los países que económicamente dominan a los otros países, impidiéndoles su desarrollo. Es la era, dice, y todos coinciden en los encuentros de izquierda, estamos hablando hace 100 años más o menos, en que esa es la lógica, ¿no? Efectivamente, la lucha de clases que dice Marx y la era del imperialismo que dice Lenin. Todo lo demás, doctor,
cuestión de cada cual, pues uno puede simpatizar con lo que pasa en algún país en particular, pero no tiene la categoría de ismo. No tiene, ¿no? Entonces, yo no podría ser de Sendero Luminoso porque Sendero Luminoso es marxista-leninista, pero maoísta. Yo no soy maoísta, yo no he visto en lo que haya hecho Mao Zedong en China ningún aporte a la ciencia del socialismo. Y creo que es importante entender eso porque se puede poner de moda muchas cosas, ¿no? Incluso, no ha sido materia de este juicio, pero sí materia del hacer político, cuando dicen el chavismo, el castrismo, eso puede ser simpatía a un presidente, eso puede ser simpatía a un proceso, ¿no? Pero no es un grado ideológico. Cuando hablamos de ideología en concreto, en el socialismo solo existen esas dos categorías, el marxismo-leninismo. El maoísmo, creo yo, fue una deformación que intentó Sendero Luminoso para diferenciarse y para justificar su lógica violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos que se denominaban maoístas nunca entendieron, por ejemplo, el tránsito pacífico al socialismo. En los años 70 se inició con Salvador Allende, que se conmemora en estos días, y que en el Perú, por ejemplo, la experiencia peruana de los 80 demostró que sí se podía. Logró el tercio electoral en América Latina, se participó de la Asamblea Constituyente del 78, Alfonso Barrantes fue el primer alcalde de la Izquierda Unida tuvo un tercio en el Parlamento Nacional, es decir, era viable el camino hacia el socialismo a través de la democracia. Pero además una cosa que es absolutamente contradictoria en Sendero, ¿no? Por lo general, los movimientos subversivos se han sublevado, vale el término, cuando hay dictaduras, ¿no? Usted revisa las experiencias de América Latina, por no irnos más lejos, son dictaduras, en Europa y en Asia son monarquías. Bueno, Sendero aquí se levanta en armas contra la democracia. Democracia que la izquierda peleó. Democracia que la izquierda apostó. ¿No es cierto? Entonces, no tiene ningún asidero, ya ni siquiera en lo primero que mencionábamos, ¿no? En las bases filosóficas que pueda tener el pensamiento de izquierda, sino que de una manera sectaria, de una manera abusiva, deformaron, ¿no? Hicieron de textos, meros pretextos, ¿no? Sacados de contexto, para justificar su violencia armada. Y peor aún, pues, este doctor y señor magistrado, señor fiscal, señor procurador, el pensamiento Gonzalo, que es una aberración, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Que es mucho más debatido en el mundo. El maoísmo no aporta a la ciencia política del socialismo. ¿Quién pues fue Guzmán para aportar nada, ¿no? No tiene ningún aporte. Lo de él es una organización piramidal, ¿no es cierto?, estructurada militarmente, donde él era el alfa y el omega, ¿no? Él era el que decidía la vida y la muerte, él decidía qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Por eso los bandazos ideológicos de Sendero, ¿no? Ustedes recordarán, meses antes de ser capturado Guzmán, él se refería a Fujimori o a los congresistas como cuidescaños o como cerdos, y meses después de ser capturado, él le reconoce los beneficios a Fujimori. Entonces, es imposible, porque hemos sido formados, ¿no es cierto?, creo yo, de manera correcta, amplia, democrática, siquiera simpatizar con metodologías sectarias, sanguinarias, ¿no?, piramidales, como le digo, porque ¿qué cosa es el socialismo, doctor, si no es la socialización del poder, ¿no? Cuando todo está centralizado en un solo esquema, en una sola persona, puede tener banderas rojas, pero no es lo que se planteó desde los clásicos, incluso en el caso peruano como José Carlos Mariátegui, ¿no? Señor Guillermo Bermejo, y eso de repente respecto a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán, y su opinión o su posición, ¿cuál sería respecto a los Quispe Palomino? Pero en el caso de ellos es peor, ¿no? Porque ellos, como bien dice la policía y como bien muchos sectores de la prensa señalan, son remanentes, ¿no? Remanentes que están absolutamente aislados, aprovechándose de una situación geográfica particular, ¿no? Tal vez vale la pena resaltar que fue los comandos de Estados Unidos que vinieron y dijeron que la zona geográficamente era más complicada que Vietnam. Ustedes imagínense lo que estamos hablando. Pero para que un movimiento pueda ser considerado político, tiene que tener algún nivel de relación con sectores políticos, ¿no? Los rezagos de Sendero en el Brain no tienen ningún tipo de relación con ningún gremio campesino, con ningún gremio de trabajadores, con ningún gremio de docentes, ¿no? Es una cosa absolutamente aislada, donde se aprovechan la ausencia del Estado, ¿no?,
y que se han dedicado, doctor, exclusivamente a hacer chalecos de narcotráfico. ¿En qué lectura de izquierda, los que han tenido la oportunidad de leerlas, se puede admitir que algo tan desastroso como el narcotráfico sea fuente de financiamiento para cambiar las cosas en un país? ¿En cuál? En ninguno. Entonces ellos están condenados por la historia y estarán ahí hasta que haya mejores estrategias para terminar con ellos, pero lo que hacen ellos es una actividad, pues, terrorista, ¿no? Y ligada absolutamente a temas de narcotráfico. Yo creo que lo de la supuesta ideología, pues, es un taparrabos nomás, ¿no? Para las actividades ilícitas que ellos cometen. Señor Guillermo, usted hace un momento habló que era asesor, daba conferencias y también habló sobre temas que usted conocía sobre la hoja de coca. ¿Cuál es su opinión sobre la hoja de coca, el cultivo, la siembra? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, a ver, nosotros tenemos un problema grave, ¿no? El problema del narcotráfico en el Perú tiene 20 años una estrategia y yo he intentado desde el Congreso de la República tocar este tema de la misma manera que lo toqué cuando era asesor ¿no? o expositor de estos temas, ¿no? Se va multiplicando el problema, ¿no? El Perú hace 20 años producía 80 toneladas de cocaína, ahora produce 800. Antes había 9, 10, 11 cuencas petroleras, ahora hay casi 20, ¿no? Se nos ha desplazado el problema por todo el país y todos los que saben, a un problema hay que arrinconarlo, no permitirle que se expanda. Tuvimos desde un principio que la mejor manera de poder combatir el narcotráfico, hablando exclusivamente del tema de la hoja de coca, era empadronar de nuevo a los campesinos. Existe un padrón del año 78 que, como ustedes entenderán, no es real ya a estas alturas del partido. Nosotros decimos, porque además eso fue un trabajo con el gremio, ¿no? De que los campesinos deberían tener 1 hectárea por persona, máximo 2, ¿no es cierto? Tener un compromiso en el empadronamiento de la reducción concertada, es decir, lejos de esta lógica que nos hace perder el rumbo, ¿no? Porque si tenías 45.000 hectáreas hace 20 años y tú, por política general, erradicas 20.000 por año, hoy no debería haber ni una hoja de coca en el Perú. Y sin embargo hay más de 100.000 hectáreas de hoja de coca. Entonces tu estrategia no funciona. Lo que nosotros decimos es que no se puede utilizar solamente la erradicación compulsiva. Tenemos que conversar con la gente, asociar a la gente, empadronarlos y pedir una, primero, reducción concertada con los que quieran dar la cara. El que quiera dar la cara, bienvenido y que se beneficie de las cosas que el Estado le pueda dar. Y el que no se empadrona, ese está ocultando algo. Y ahí sí tiene que aplicarse una erradicación que yo llamo eficiente. Incluso para el tránsito de la reducción de hojas de coca, para que el cultivo alternativo pueda ser realmente alternativo, además de proteger el mercado y además de dar productos que sean viables para el campesino, siempre hemos sostenido nosotros la industrialización de la hoja de coca. La encuesta de NACO, tiene otro nombre, el censo de NACO del 2000, hace 4 o 5 años más o menos, demuestra que hay más de 6 millones de peruanos que en sus diferentes formas consumen hoja de coca, o sea, natural o en tecitos, en mates, en harina, y creemos que ese tránsito puede ayudar, ¿no es cierto?, a que al final del año, de cada año, podamos tener cifras de real reducción sin agobiar al pequeño productor, que es el que más sufre con todo esto. Y eso creo que es importante, señores magistrados, porque a diferencia de eso que proponemos nosotros, la propuesta de los sectores violentos siempre fue el libre cultivo de hoja de coca. Con ese jamás hemos estado de acuerdo. Bien, ya como pregunta final, señor Guillermo Bermejo, esta posición que usted tiene sobre Sendero, esta posición que usted tiene sobre la hoja de coca y otras cosas que usted nos ha mencionado acá, ¿usted lo ha plasmado en algún tipo de artículo, de repente publicaciones en redes? ¿Podría usted explicarnos eso? Sí, muchísimas, doctor. Además, recuerden que yo he participado activamente de la Poscomisión de la Verdad, ¿no? Hemos participado en una serie de espacios de coordinación donde hemos señalado, como dice el informe final de la Comisión de la Verdad, los crímenes de Sendero, los crímenes del Estado también, no hay por qué negarlos, ¿no? Y, por ejemplo, doctor, yo esta semana que viene, en menos de 10 días, voy a estar en Lucanamarca y en Chuchi, invitados por las poblaciones que sufrieron el azote de Sendero Luminoso. ¿Ustedes creen que la gente en Lucanamarca, las autoridades en Chuchi, me van a invitar a mí a dar una exposición en ese lugar si supieran que yo tengo un lenguaje
o haya tenido un lenguaje que pudiera darle pues validez a los crímenes de Sendero Luminoso. Eso es absurdo, ¿no? Igual que en el BRAE, yo desde aquí, y aprovecho, porque sé que esto se ve, ¿no es cierto? Creo que el BRAE merece ser reivindicado, ¿no? La gente del BRAE fue la que luchó contra Sendero Luminoso. Los comités de autodefensa han perdido cientos y miles de hermanos y hermanas que dieron su vida por la pacificación. Entonces, toda la vida, no solamente en artículos y en exposiciones, sino en participación de espacios y foros, hemos dejado clara nuestra posición en contra de la lógica criminal de Sendero Luminoso. Eso es todo, señor director de debates. Muchísimas gracias. Gracias. Una pregunta, señor Bermejo. ¿Algún dato de lo que aparece en la ficha de la RENIEC ha variado? ¿Dirección domiciliaria, estado civil? Sí, doctor. Yo me casé el año pasado, pero no pude hacer el cambio. Yo, a través del doctor, le voy a presentar los documentos esta semana para que se actualice todo. Recién me di cuenta ahora con el DNI, ¿no? Yo me casé en junio del año pasado y estoy en una nueva dirección, así que se las voy a presentar estos días. Entonces, de cualquier manera, la ficha de la RENIEC va a encabezar el acta y con la variación de los datos que ha señalado el señor Guillermo Bermejo. El artículo 2, numeral 18, regula ese derecho fundamental a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra cosa, así como de guardar el secreto, ¿no? Pero en su defensa usted está haciendo referencias a su posición ideológica y quiero formularle algunas preguntas solamente de contexto, el hombre y sus circunstancias. ¿Qué profesión tiene usted? Yo estudié Derecho, doctor, pero no terminé. Ya. Su actividad política, por eso hacía referencia justamente a este derecho fundamental. ¿A qué edad lo inició usted? Como conciencia militante desde el colegio, ¿no? Yo escribí artículos desde la secundaria. Hicimos un pequeño periódico en el colegio en tercero de secundaria que sacó un poquito de roncha porque no es que tengamos bola mágica, pero creo que algunos en la época ya a inicio de los 90 sospechábamos que podía venir un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, sí, desde ahí, ¿no? Tendría... ¿Vinculado a algún partido político específico? Miren, por mi familia, mi papá es del PPC y mi mamá es del APRA, que puede descanse mi mamá, ¿no? ¿Papá es de qué partido? Era del PPC y mi mamá del APRA. El Partido Popular Cristiano. Y su mamá, sí, del APRA. Pero definitivamente son líneas ideológicas que se distancian de la izquierda, o por el APRA, izquierda democrática, ¿qué significa? En algún momento, yo la verdad que he sido un autodidacta casi toda mi vida, ¿no? Yo aprendí por los textos de historia, aprendí por la convulsión social que vivíamos también, doctor, a inicio de los 90. Creo que a muchos nos abrió los ojos de las cosas que pasaban, que las cosas no estaban bien, ¿no? Pero no milité, lo que no milité en ningún partido. Es rastrear de alguna manera su perfil ideológico, y es por eso que le preguntaba. Le dice en secundaria, hace referencia a tal vez un contexto de sus padres, uno del PPC, su madre del APRA, pero usted hace referencia pues a que comenzó su perfilamiento político desde la universidad. Y entendiendo que, como usted lo ha señalado, es de izquierda, ¿cómo fue conformando esa ideología de izquierda en secundaria? Bueno, fue muy difícil, usted entenderá, doctor, porque después del golpe de Estado estaba proscrito hasta leer libros, ¿no? Sacaron una ley que prohibía los libros. Cuando ingreso a la universidad, fue a través del Centro Federado, ¿no? Yo estudié en la Universidad Garcilaso de La Vega, y en el segundo ciclo ganamos el Centro Federado, pero era una combinación de posiciones. Yo recuerdo que había gente del APRA, gente que no tenía ningún tipo de militancia, uno por ahí que simpatizaba. ¿Llegó a ser dirigente estudiantil? Claro, yo estuve en dos organizaciones que creo que son más fáciles de rastrear, por llamarlas así, por Google, por ejemplo. Uno fue el Comité 4 de Junio. Nosotros fuimos de los jóvenes que salimos en el 97, en mayo, me parece, doctor, si no me equivoco. Vamos por partes. Entonces, sí ocupó usted un cargo dirigencial en el Centro Federado de la Universidad Garcilaso La Vega, ¿es lo que quiere usted decir? ¿Qué cargo? Ganamos la elección. Al año siguiente yo me voy de la universidad por unos temas familiares, ¿no? ¿Qué cargo? ¿Nos podría usted precisar qué cargo desempeñó usted? No recuerdo, doctor, ya hace casi 30 años. ¿No?
Ya, y Pero llega comenzamos de a la ese lista, ¿no? cargo del Centro Federado a partir de un frente, de un grupo Sí, sí, eran frentes, ¿no? Frentes estudiantiles, no eran, usted entenderá, en la Garcilaso más bien lo que dominaba era el APRA, ¿no? pero usted Eh, representaba alguna organización partidaria, no, OCA, Partido Socialista, APRA, no sabemos. nunca. En ningún partido, bueno, no había muchos partidos en la época, usted entenderá, en los 90, doctor, la persecución política era fuerte, ¿no? Y luego yo paso al Comité 4 de Junio, ¿no? Que era un espacio de jóvenes que salieron a luchar contra, cuando sacaron a los miembros del Tribunal Constitucional en la época de Fujimori, ¿no? Y ya para el 2000 yo tengo una federación de estudiantes que me piden ahí que apoye en la Federación de Estudiantes del Perú. En la federación, ¿ocupó algún cargo en la Federación de Estudiantes? En esa época yo entiendo que a veces se entiende un poco más estructurado, ¿no? En esa época había mucho miedo, doctor, ¿no? En esa época había mucho miedo y casi todo era por encargatura, ¿no? Se dejaban tareas, se organizaban trabajos y eso, pero me parece que el Congreso de la FE fue posterior a la caída de la dictadura del 2000, ¿no? Bien, ¿usted participó en ese congreso? No, en el posterior ya no, porque yo ya había dejado de estudiar, entonces no me parecía muy correcto, pues, participar ya en un congreso sin ser estudiante, ¿no? Claro. Bueno, transitemos ahora su vida de la de secundaria a la universidad y a esta suerte de incorporación a una actividad de pues, conferencista, preocupado por el tema cocalero. ¿Cómo así dio usted ese tránsito? Yo tuve Antes de todo, usted tiene todo el derecho a responder o no, porque como usted lee sí, ese artículo 2, numeral 18, respecto a sus concepciones, pero es necesario al colegiado conocer su perfil político-social para ver en qué contexto se presenta esta imputación en su contra. Sí, doctor, no hay problema. Yo estoy para colaborar con todo lo que sea posible. Yo le comentaba al principio al señor fiscal que a mí me formó Franklin Acosta del Pozo, ¿no? Que fue alcalde de Vitarte, y él me pide que lo ayude el 2002 a postular nuevamente. La idea era que él postule en un movimiento independiente porque la izquierda todavía estaba absolutamente fragmentada por todo lo que había pasado en los 90, pero finalmente nos sorprende y él postula por el APRA. Y él me pide que yo lo acompañe en la lista a la alcaldía, ¿no? Para mí fue difícil, ¿no? Porque las separaciones teóricas con el APRA y después de lo que había pasado era muy evidente. Señor Bermejo, una pregunta de su propio, lo que usted está indicando. ¿Usted ha participado, ha postulado para un cargo edilicio en elecciones? Sí, claro, el 2002. 2002. Sí. ¿Tiene usted prueba, tiene usted algo como acreditar su participación electoral en eso? Por supuesto, doctor, por supuesto. Por supuesto, eso sale en Google, sale en Wikipedia, en mi Bien, continúe usted. Estamos en el plano del engarce suyo para los efectos de su preocupación por la actividad cocalera. Sí, entonces el 2012 postulé con Franklin y no ganó, y a mí me dolió un poco, ¿no? Porque creo que no era el espacio político adecuado para que él participe y yo tampoco, era mi primera participación. Después de eso formamos el 2004, me parece, bueno, políticamente creo que se formó un espacio también bastante amplio que se llamaba la Alianza Humanista, ¿no? Con jóvenes que veníamos de la época de la lucha contra la dictadura, ¿no? De todo, doctor, ¿no? O sea, gente que había estado con Somos Perú, gente que había estado con el APRA, con Acción Popular, con la izquierda, y creíamos que era un espacio donde podíamos mantenernos, no como generación vigente. No se pudo, ¿no? Y luego formamos el movimiento Todas las Voces, ¿no? Que ya era un movimiento de carácter de izquierda, ¿no? Que es donde yo he estado casi toda mi vida, ¿no? En ese movimiento tomamos 3 o 4 banderas, quiero tratando de acordarme de todo para que no se me vaya. Uno era el tema del Tratado de Libre Comercio, porque era lo inmediato que teníamos, ¿no? Una pregunta, ¿este grupo o este frente de Todas las Voces tenía una concepción ideológica? Sí, nos declaramos socialistas, ¿no? ¿Eso significa que eran marxistas, leninistas? Sí, marxista-leninista, sí. ¿No? Pero nuestra inspiración mayor siempre fue Mariátegui, ¿no? Nosotros creemos que uno de los grandes errores de la izquierda siempre fue tomar como ejemplo, y lo digo en el peor de los términos, ¿no? Tratar de copiar. Es más, nosotros tenemos una frase en el grupo que era casi en broma y en serio, ¿no? Decíamos,
no sé, pues la vieja izquierda, decíamos nosotros, estornudan en Pekín y acá les da gripe, ¿no? Les duele la cabeza en Moscú y acá están tomando pastillas, pues entonces como que no conectaban con la realidad. ¿Ese grupo o ese frente, esa organización, todas las voces, tuvo algún pronunciamiento contrario a las concepciones maoístas? ¿Alguna fuente de pronunciamiento respecto de esas? Seguro que sí. Lo que pasa, doctor, usted entenderá, 2003, 2004, como que redes sociales no había mucho, y en ese tiempo lo que hacíamos eran volantes, ¿no? Entonces nosotros hacíamos plantones, por ejemplo, por la extradición de Alberto Fujimori, ¿no? Y siempre venían encima a decir que los que están en contra del Fujimorismo son terrucos, como dicen acá coloquialmente, ¿no? Entonces nosotros en las exposiciones y en los eventos aclarábamos, ¿no es cierto?, que nosotros estábamos en contra de todo tipo de violación de derechos humanos, lo haya hecho quien lo haya hecho. Señor Bermejo, le formulé todas las preguntas para conocer más o menos una suerte de las circunstancias, de su perfil, pero lo quedó pendiente la pregunta, ¿cómo así apareció su preocupación por el tema cocalero? Sí. Un día, yendo al centro de Lima, viniendo de una exposición, encontramos que frente al Palacio de Justicia había unos, no sé, 2.000, 3.000 campesinos sentados, ¿no? Eso fue en el gobierno de Toledo, doctor. Entonces, bajamos a ver qué pasaba y nos comentaron la problemática, ¿no? Nos comentaron la problemática. Recuerda que el país estaba muy resentido por todo esto que había pasado en los 90, ¿no? El tema del narcobuque, el narcoavión presidencial y todo eso. Lo que daba luz es que el país estaba en serios problemas y honestamente, doctor, mucho no conocíamos, ¿no? Mucho no conocíamos. Así que lo primero que optamos fue tratar de preguntar a los que eran dirigentes de la época qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces fue muy interesante, ¿no? Porque ya teóricamente, en función usted debe conocer, la UNDOC es la Oficina de Naciones Unidas. Le vamos a escuchar ampliamente seguramente su defensa material. Lo que quiero saber es el engarce con esa preocupación por el tema cocalero. ¿Cómo así? Porque eso obviamente tiene que ver con el contexto de la imputación, ¿no? Porque en el Tratado de Libre Comercio, doctor, se proponía hoja de coca cero, ¿no? Y era lo que estaba en boga en esa época. Entonces queríamos saber qué es lo que pasaba ahí. Nos pudimos dar cuenta rápidamente que, digamos que hay dos niveles, ¿no? El pequeño agricultor que siembra otro producto, pero tiene como caja chica la hoja de coca, que por lo general es al que le erradicaban la hoja de coca, y los grandes terratenientes de hoja de coca, a los que no se les toca, doctor, hasta ahora, ¿no? La erradicación siempre va a los pueblitos más cercanos y se olvida que al fondo, ¿no?, donde están las pozas de maceración, ahí están las grandes hectáreas de hoja de coca. Entonces nos dimos cuenta que era muy injusto además, ¿no? Porque inmediatamente se asocia la hoja de coca con el terrorismo. Y cuando tú preguntas, son gente, campesinos que han estado en el ejército o en el Comité de Autodefensa o en la Ronda Campesina, que han combatido a Sendero. Entonces sentimos que era importante reivindicarlos, y sabiendo que era una pelea difícil, larga y que no iba a ser fácil, lo asumimos, ¿no?, como organización, y comenzamos a defender la revalorización de la hoja de coca. Hoy, gracias a parte de esas luchas, la hoja de coca ya es patrimonio, según lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, ¿no? Y se está empezando a entender, ¿no es cierto?, esta problemática real, ¿no?, de que se necesita separar la paja del trigo, ¿no? Jamás hemos defendido ni el libre cultivo ni a los narcos. Nosotros lo que defendemos es el pequeño productor, que necesita una salida con políticas agrarias y de materia económica. Si no, por eso, doctor, por ejemplo, es el fracaso de los cultivos alternativos. Porque la gente vuelve a sembrar coca. ¿Por qué? Una última pregunta. ¿Usted ha tenido algún nexo, alguna vinculación directa o indirecta con el grupo de los Quispe Palomino? Así, la pregunta directa. Jamás, doctor, jamás. Doctor Santillán, esto de mi parte. ¿Alguna pregunta, doctor? Ninguna pregunta. Doctor Maguiña, tampoco ninguna pregunta. Muchas gracias. Ninguna pregunta, doctor. Gracias. Ninguna pregunta, doctor Maguiña. Bien, vamos a cerrar la sesión de la fecha. Tenemos programada para la siguiente sesión, doctor Erika, ¿qué actuaciones? Correspondería, doctor, pasar a la etapa de testigos. Doctor Quiroz, ¿qué testigos vienen para esa oportunidad? Doctor, no sé, ofreceríamos al testigo 3022 para que empecemos con él, por favor. Realícese las gestiones del caso, siempre con un enlace anterior para que podamos identificar al señor colaborador en sesión aparte. Hágase las gestiones como corresponde, doctora Erika, con la coordinación con la oficina. Entendido, doctor.
Martes 26, 8:30. Martes 26, 8:30 de la mañana, continuamos con esta sesión. Señores, muy buenos días.